Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy Clau. Y yo soy Libby y estamos en Redimidamente. Les damos la bienvenida a nuestros amados amigos y pastores, el pastor Jonathan Toledo y su esposa Keren Santos. Ellos son pastores de la Iglesia de Nazareno Peniel en Lomas de Valleverde, en Ensenada, Baja California. Pastores, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y gracias porque aceptaron la invitación y aparte nos abrieron las puertas de su casa. Sí, así que muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y vamos a conocer un poquito más quiénes son Pastor Jonathan y su esposa Keren, cómo el Señor los llamó al ministerio y cómo se encuentran. Pues nos gustaría conocer un poquito más de ustedes, en qué etapa de la vida se conocieron, ya estaban sirviendo al Señor o no, y que nos actualicen más o menos su historia. Bueno, mi nombre, ya lo mencionaron, es Jonathan Toledo. Yo nací en un pueblito, en una comunidad en Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, y por causa de la extrema pobreza en la que vivíamos en ese pueblo, mis padres se cambian a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, parte de mi niñez, la adolescencia, hasta los 18 años, yo viví en Ciudad Juárez. Terminando la preparatoria, yo acepté, o más bien tomé la determinación de prepararme para servir a Dios. Entonces, casi iba a cumplir los 19 años, me vine al seminario acá en Ensenada y aquí fue donde conocí a mi esposa. Ay, qué bendición. Muy bella. Sí. ¿Tú eres de aquí, Keren? ¿De aquí de Ensenada? Wow. Soy de aquí de Ensenada y soy de la iglesia primera en donde está el seminario. Entonces él llegó a estudiar ahí. Y ahí tuvo la fortuna de conocer. Es un suertudo. No, pues qué bendición. ¿Y hace cuánto tiempo ya que se conocen, que son esposos? Y hace 20 años nos conocemos. Sí. Wow. 2006. Sí, ya, 20 años, 20 años. 20 años de conocernos. Wow. Sí. Y entonces, ¿cómo es que ustedes logran discernir el llamado de Dios en su vida para servirlo juntos y como pastores? Sí. A mí Dios me llamó desde jovencito, desde 12 años más o menos. El Espíritu Santo trató conmigo, puso carga para servir al Señor. Y pues tenía que pasar cierto proceso, ¿no? Claro. A los 18 años fue cuando yo tomé la decisión, después de una etapa de rebeldía también. Yo me reconcilié con Dios y dije, ¿sabes qué, Señor? Pues yo te voy a servir. Me voy a preparar. Me recomendaron el seminario acá en Ensenada. Entonces, 2 años yo estuve soltero, sin noviazgo. Después ya nos hicimos novios. Ya éramos muy amigos. Y duramos 2 años y medio. 2 años y medio. Porque me fui solo a pastorear a Ciudad Juárez antes de casarnos. ¿De verdad? 6 meses antes. 6 meses antes. Entonces yo estuve pastoreando en Ciudad Juárez soltero, y después vine a casarme. Nos casamos un 12 de marzo. ¿Y te fuiste a Ciudad Juárez? Sí, me fui a Ciudad Juárez en el tiempo. Se fueron. ¿Y cuánto tiempo sirvieron allá? Pasadito un año, ¿no? Sí. Pasado un año y yo como 7 meses. Fue una etapa de prueba. Yo lo veo así, como una etapa de prueba. Pasamos un tiempo, una temporada de desierto en Juárez. Estábamos adaptándonos como matrimonio. Claro. Yo era un inexperto, ya había yo servido como pastor de jóvenes en Tecate, pero seguía siendo un neófito, un inexperto, ¿no? Entonces pasamos una complicación y al final tomamos la determinación de regresarnos a Ensenada, ¿sí?
Y en Ensenada, ¿cómo se acomodan aquí? ¿Cómo se conectan a seguir sirviendo? Estuvimos como menos de un año sin servir, y ya después de ahí surgió un llamamiento a la iglesia en Gómez Morín, y ahí nos fuimos. En Gómez Morín ¿Una misión? estuvimos 2 años y medio, Ok. y después de 2 años y medio nos invitaron acá a Peniel, y ahí ya llevamos, gracias a Dios, en noviembre hace unos meses cumplimos 11 años ahí. Wow. Ay, pues muchas felicidades. Gracias a Dios. Pues a través de todo este tiempo que llevan ya muchos años trabajando en el ministerio, me imagino que han de tener muchas historias. Bueno, pues el pastor que nos ha contado algunas en el seminario, porque para explicar, ellos fueron algunos de mis maestros, ¿no? Ellos fueron mis maestros, de mi esposo y míos, y pues nos contaba el pastor algunas cosas que ha pasado, ¿no?, en el ministerio. Y pues sabemos que a veces podemos llegar a saturarnos de tal manera que a veces nuestra mente no alcanza a procesar, ¿no? Y llega un punto en el que el agotamiento es extremo, que uno dice, es que tengo tantas cosas que hacer que no puedo escoger qué cosas sí son prioridad o qué cosas puedo dejar de lado. Nos gustaría que nos contaran acerca si han tenido alguna experiencia en esta área, cómo lo han manejado, qué consecuencias ha traído a su vida, a su salud física, a su salud emocional y a su salud espiritual, porque sabemos que estas cosas también afectan espiritualmente. En mi caso, por experiencia, yo puedo decirles que en 2 ocasiones yo he caído inclusive en cama, pues, por cuestiones de salud física. Pero cuando los médicos hacen estudios o me mandan a realizar, chécate tu ritmo cardíaco, chécate, ellos llegan a la conclusión que es estrés por agotamiento, ¿no? Es parte como de las conclusiones que ellos me dan. Como el diagnóstico, ¿no? A veces cuando el estrés se sostiene por largo periodo de tiempo, el cuerpo colapsa. Sí, y eso fue lo que yo he vivido, ¿no? En mi experiencia. Estoy leyendo un libro se llama, lo estoy volviendo a leer, ¿no? Sin filtros, de las confesiones de un pastor. El escritor, no me acuerdo cómo se pronuncia, ¿no? Pero él dice que como ministros a veces nos convertimos en excelentes actores, porque en una ocasión estaba yo iniciando en el ministerio y tenía yo, ¿qué serán? 6 meses, tenía que dirigir un coro. Era mi primer cantata, ¿no?, que yo tenía que dirigir. Y mi cuerpo empezó a arrojar como evidencia de que yo estaba pasando un estrés demasiado extremo. De hecho, todavía heredo las manchas, conchas en el cuerpo. Entonces, como tipo psoriasis. Hay una clasificación de cuando la piel está reaccionando al estrés. ¿Pudiera ser algo así? Posiblemente. ¿O una dermatitis? El punto a los que les quiero llevar es que regreso al seminario y tengo una plática con algunos amigos y yo digo, ¿cómo te sientes?, me preguntan, y mi respuesta fue, me siento cansado. Y lo que quería yo era dormir, ¿verdad? Entonces, una de las respuestas que recibí fue, nunca digas que estás cansado. Nunca digas que estás cansado. Y se me hizo bien chistoso porque me dijo, ¿qué glorias quieres? O sea, ¿qué glorias quieres al tú decir estás cansado? ¿Sabes? Ay, no. y eso a mí me hizo como casarme con esa mentalidad. Claro. Y vivir como lo dije hace rato, pues vivir simulando que todo está bien, ¿no? Que todo está bien. Simulando una apariencia. Yo siempre lo he dicho, en mi postura muchas veces es como una especie de pantalla o una barrera a lo que internamente vivimos, ¿no? Entonces, eso fue muy al inicio del ministerio. Ahorita ya voy para 18 años en el ministerio. Wow. Entonces,
yo estaba muy casado con esa mentalidad. Nunca digas que estás cansado, ¿no? El detalle aquí es que no tenía que decirlo, el mismo cuerpo Yo lo decía. Sí, exacto. no lo evidenciaba, pues, porque se evidenciaba inmediatamente Al verlo. pues en mi casa, principalmente, ¿no? Porque uno puede tapar la boca y no decir, pero el cuerpo por algún lado va a expresar y va a manifestar lo que está sufriendo. Pastor, y cuando usted ya se sentía en este punto en el que a lo mejor ya no tenía energía para hacerlo, ¿cómo se sintió al seguir predicando, aconsejando, tener que dar de lo que, o sea, de sacar fuerzas de donde no había? Yo creo que hay dos extremos, ¿no? En el ministerio, ¿no? Hay dos escuelas, ¿no? Una de ellas es el inquebrantable, ¿no? En un sentido, podríamos mostrarlo como en apariencia, vuelvo a eso, ¿no? En lo que miras, en lo que aprendemos muchas veces a actuar o a simular, ¿verdad? Entonces, cuando tuve en mí una crisis de salud, después de lo que les mencionaba, a mí me dio una parálisis facial. Pero yo seguía con esa mentalidad. Ni eso no tiene ni tanto, ¿no? ¿El 18 de qué? 2018. Ah, ¿en el 2018? Sí, a mí se me paralizó todo eso y mucho dolor en el nervio facial, y andaban investigando si era el trigémino, si era el facial. Entonces, en el ámbito ministerial, pues sí quería yo seguir cumpliendo con mi función, ¿verdad? Entonces, una bendición muy grande que yo tengo es que ya en ese tiempo yo ya tenía un equipo que me dio una cobertura bien preciosa, ¿no? De hecho, en ese tiempo me llegaron a decir la iglesia: pastor, tómese una temporada y váyase de descanso. Sí. En este proceso por el que ustedes han pasado, la iglesia, ¿cómo ha respondido con ustedes? ¿Ha sido una fuente de apoyo en el que ustedes pueden descansar, sus líderes? Que eso creo que es algo muy importante para que, pues, para que se sientan y puedan salir más fácil, ¿no?, de este proceso. Sí. Sí, aquí yo pienso que la iglesia juega un papel bien importante, y también la manera que el pastor, no enfocándome nada más como en este caso, ¿no?, sino en general, los pastores en general hacen iglesia, ¿no? Cuando nosotros comenzamos en la iglesia en Gómez Morín, éramos los todólogos, ¿no? Éramos el grupo de alabanza, éramos los que predicaban, los que limpiaban, los que barrían, los que recibían, estábamos en mujeres, varones, en todo, por la misma necesidad de la iglesia, claro, porque era una misión, no había mucha gente, los inicios, era totalmente distinto, ¿no? Y ahora aquí, en el lugar en donde Dios nos ha puesto, nos ha permitido crecer en número, y crecer también en la manera en la que hacemos iglesia, ¿no? Entonces, algo que a mí me encanta de trabajar con mi esposo es que él es mucho de delegar y de confiar en la gente. Perfecto. De confiar literal en la gente. O sea, porque hay personas que sí pueden decir: yo tengo el líder de acá, pero al final de cuentas yo lo hago, ¿no? Sí, exacto. O tú haces esto, que estás supervisando de que lo hagan bien o cosas así, ¿no? O sea, estar allí. Entonces, esa parte de delegar y tener líderes en todo, o sea, tenemos, a lo mejor habrá quienes piensen, ¿no?, como que tienen servidores para todo, líderes en todo, pues sí, tenemos líderes es en todo, ¿no? importante. Hasta en la limpieza, o sea, limpieza, media, claro, con los maestros de niños, de quien recibe, quien pone el café, o sea, de los más pequeños detalles, ¿no? Claro. Que pueden generar, a final de cuentas, estrés. O sea, si no delego quién va a poner el café, tengo que estar viendo yo que, ¿sí me explico? Y además también es abrirle la oportunidad a la gente que quiere servir, sí, pues que desarrollen ahí sus talentos, sus llamados, se sienten útiles, se sienten parte. Entonces es beneficioso por ambas partes. Sí. Entonces la iglesia fue sencillo en cuanto a que camina la iglesia. A que la iglesia camina. Wow, la iglesia tiene rumbo y la iglesia camina. Y también
en que la iglesia es una iglesia muy amorosa, que nos ha respaldado mucho, y en estos momentos que pasamos por situaciones así, la iglesia siempre ha estado ahí respaldando, ayudando, sacando adelante. Qué importante tener el apoyo de tu congregación. Uno siente, uno mira el respaldo también del Señor, de nuestro Dios, y usa a su iglesia, ¿no? Para darnos el respaldo, darnos la cobertura. Me gusta mucho lo que la iglesia, nuestra denominación, da como pautas, y una de ellas es que debe haber intencionalmente un cuidado pastoral, ¿verdad? Entonces hay un equipo en la iglesia, según nuestra estructura denominacional, que debe de cuidar al pastor. Se sugiere inclusive que el pastor cada 5 años tome un tiempo sabático. No da el tiempo, pero sí da sugerencias, ¿no? Cada 5 años tómate 2 meses, por ejemplo. Hay algunos que sí han pedido inclusive hasta 1 año. ¿Por qué? Porque están pasando una crisis fuerte con sus hijos, con su matrimonio, y todo sale o recae pues en tu persona, ¿no? Físicamente hablando, emocionalmente hablando. Entonces la iglesia ha estado con nosotros, nos ha acompañado en todos los momentos, ¿no? Hemos vivido otro tipo de situaciones, y yo agradezco a Dios por eso, por esa agente, ese ente sanador, ¿verdad? Ese instrumento que Dios pone para la bendición de nosotros, que también, que vuelvo y yo siempre digo, que también entiende que nosotros somos ovejas. Exacto. No los idealizan como que el pastor, él no se puede equivocar, no puede tener problemas con su esposa ni con sus hijos, y no se vuelven una iglesia juiciosa, sino que han aprendido a ser una iglesia más empática, y creo que tiene mucho que ver con lo que ustedes han sembrado en ellos, porque ahora en esta etapa difícil están recogiendo los frutos de una iglesia amorosa, una iglesia que cada uno toma su liderazgo, se compromete, saca adelante el plan de trabajo, y eso, pues gloria a Dios. Y ahorita pues la pastora Keren también es licenciada en psicología, ella nos podrá corroborar información. Y para las personas que nos están escuchando y tal vez no estén familiarizadas con este concepto, burnout, ¿podrías explicarnos así a grandes rasgos en español qué significa, para que la gente lo pueda pues sí, sería básicamente un estado de agotamiento o estrés físico, mental y emocional. No solamente físico, pues nos podemos sentir súper cansados, ¿no? Que ay, me duele el cuerpo. Y ese agotamiento con que duermas no es a veces más cansado de lo que te acuestas. Que va más allá. Porque puede uno dormir, pero tu mente sigue trabajando, y a veces yo veo esto como una analogía del foquito prendido. El foquito que siempre está prendido, pues si no descansa y nunca lo pagamos, se va a fundir. Y algunas características, pues para identificarlo, sería eso, ¿no? El cansancio extremo físico, que nuestra mente sí, o sea, yo podría estar hablando ahorita con ustedes, pero por dentro yo estoy pensando ya como que a qué hora se van a ir, porque yo tengo que, no sé, ir a dar un curso, ¿no? Ya preocupada por otras dando cosas. El curso, yo ya ni siquiera estoy enfocada o no estoy concentrada en lo que estoy haciendo, porque mi mente está en miles de cosas que el cuerpo está presente, pero la mente ausente. Está en otro lugar. O si estoy jugando con mi familia, yo así pensando, ¿no? ¿A qué horas vamos a terminar? Porque esto me está quitando el tiempo, yo tengo que estar haciendo. Y no disfrutamos. O sea, no disfrutamos las actividades que antes disfrutábamos, ¿no? Nos puede dar insomnio. ¿No? Que te pueda dar insomnio, pero a la vez quieres estar dormido. O sea, es como que quiero dormir, pero duermes y en otro momento no puedes dormir, y es como, y despiertas y inmediatamente en cuanto abres los ojos ya tienes la lista de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y así de... Ya te levantas cansada. Sí, pues que dormir no, o sea, en sí el dormir no nada más implica como desconectarse poquito, sino que para que el sueño sea reparador, tenemos que entrar en ese sueño profundo, ¿no? Sin estar despertándonos constantemente, agotados. Pastor,
muchas personas, muchos líderes que experimentan esta clase, ¿no?, de agotamiento, y pueden llegar a sentirse culpables por sentirse mal. Sí. ¿Ha experimentado usted esta clase de culpa, sentirse así de que ¿por qué me siento mal por sentirme mal? Sí, de hecho nosotros como pastores somos un instrumento, ¿no?, en las manos del Espíritu Santo de Dios para obrar sanidad en la vida de muchas personas, ¿verdad? Entonces usamos la palabra y hablamos con la palabra, y hay momentos en los que al nosotros ser como ese instrumento, repito, de tratar de traer aliento a la gente, se nos olvida que nosotros también somos seres humanos, ¿no? Sí. Que nosotros somos totalmente vulnerables. Así es. Que nosotros tenemos la necesidad de ser alentados muchas veces, ¿no? Nos lleva como a decir o a pensar, es que a mí no me tiene que pasar porque se supone que yo les debo de ayudar a ellos, ¿no? Sí. El detalle aquí es que la realidad es otra. La realidad es otra. O sea, yo puedo decirlo por mi experiencia y por la experiencia que me da el conocer a muchos pastores, el que en este tiempo muchos pastores sufren de cansancio y agotamiento, sufren de soledad. Hay muchos ministros que por causa de evitar o no buscar mostrarse vulnerables, hay muchos ministros que son llaneros solitarios, ¿no? Perdón por la expresión. Sí. Pero la raíz de esa situación es, si yo ayudo, o sea, yo tengo que tener lo necesario, o no debo mostrar que me falta a mí, ¿verdad? Porque al final del día, mañana yo tengo a alguien en la oficina de nuevo y yo tengo que estar preparado para eso. Y nos casamos con esa mentalidad, ¿no? Para, como en cierto modo, evitar la culpa, ¿verdad? O si hay ese sentir de culpa, pues en ocasiones simulamos, ¿verdad? Simulamos, o sea, actuamos. Yo le digo, perdón por la expresión, pero es una realidad que muchos vivimos o hemos vivido, ¿no?, en el ámbito ministerial. ¿Fue más difícil para usted detenerse o aceptar que necesitaba ayuda cuando llegó a pasar por esto? Mira, ya he tenido 3 experiencias en las que el cuerpo me ha tumbado, ¿no? Un colapso. La primera, jovencito, me casé con esa ideología, esa mentalidad, nunca digas estás cansado y éntrale con todo, ¿no? La segunda, yo estaba solo, me sentía solo. Pasé ese proceso prácticamente, yo estaba en esa etapa en la que tenía una parálisis que nadie sepa, ¿no? Al final todo el mundo se enteró. Sí. Y la tercera ocasión, en esta última vez, yo puedo decirlo con toda seguridad, yo recibí lo que empecé a fomentar, el acompañamiento ministerial. O sea, yo fui muy acompañado. Aquí estuvieron en casa mis amigos. No tuvieron que decirme nada. El hecho de saber que estaban ahí, que estaban aquí, para mí fue una fortaleza. ¿Pero por qué fue así? Porque yo siento que rompimos como con un paradigma, Sí. que veníamos arrastrando, ¿no? Ahora, no sé si me estoy adelantando con esto, pero me ha dado grandes lecciones, ¿no? Me ha dado grandes lecciones de cómo mirar a mi colega ministra, a mi colega pastor, a cómo entender ser más simpático y empático a las situaciones que vivimos. Sí, Así y justamente es. lo que el pastor estaba comentando me recuerda que hay unas ciertas etapas o fases cuando el estrés se prolonga, y llega un momento donde se quiere aislar porque ya no se siente parte de la normalidad, como que ve que todos están bien menos yo,
y inconscientemente o conscientemente toman la decisión como de estarse aislando un poquito, pero ese aislamiento también viene acompañado de un estancamiento. O sea, están como piensan que ya están ahí, que ya no ni avanzan y no retroceden, pero están como estancados. Y muchas veces, si esto no se trata, llegan incluso a tener ideación suicida. Ha habido las etapas donde las personas, a veces no es violentamente, es como, ay Señor, mejor llévame, si ya no te estoy sirviendo, si ya lo anhelan, como mejor llévame porque allá sí voy a descansar, porque aquí me siento agotado, abrumado, no puedo, no estoy dando resultados, y llega incluso a desear morir. Que vemos claramente un ejemplo en la Biblia con Elías, ¿no? Que precisamente fue lo que él dijo, venir después de una batalla que ganó, cuando mató a todos los profetas de Baal y de Acera, ¿no? Y en esta lucha que tenía contra Jezabel, dijo, no soy yo mejor que mis padres, Señor, mejor quítame la vida. Exacto, y también podemos ver ejemplos como Moisés, donde tuvo esas etapas donde él quería darlo todo y hacer todo, pero estaba tan drenado, porque creo que esto tiene mucho que ver también con aquellas profesiones con las que tratamos con las personas, médicos, psicólogos, pastores, todas aquellas profesiones donde tenemos que tratar con seres humanos, con personas. Tendemos a drenarnos de tanto que damos y alentamos, aconsejamos, o etcétera, etcétera, y te drenas, entonces obviamente se siente un agotamiento y un vacío, pero por eso es importante detectar en qué etapa, si alguien está pasando por esa situación, hay etapas, y no permitir que esas etapas sigan avanzando, porque el enemigo puede tomar lugar en esos pensamientos de desear descansar eternamente, pedirle al Señor, ya no puedo. Sí, quiero descansar, pero no en paz. Entonces, tomar atención para poderle decir, si usted se está sintiendo identificado, es bueno y es necesario pedir ayuda, no está mal, no es pecado sentirse cansado, no es pecado descansar. Claro. Y lo triste o lo peligroso es que si no trabajamos esto, pues el burnout no significa que una persona sufra de un trastorno psicológico. O sea, el burnout no es una enfermedad mental o un trastorno, es simplemente algo que tú puedes trabajar y que se puede trabajar y se puede quitar, por así decir, ¿no? Pero si no se trabaja, si no lo trabajas, a lo mejor pues de una manera consciente, buscando ayuda profesional, buscando consejo o algunas otras herramientas que existen, pues se puede convertir o puedes desencadenar con mayor facilidad una depresión o ansiedad. Exacto, puede dar paso a algo más. ¿No? Ajá. Yo quiero preguntarle a Keren, como tú misma mencionaste hace rato, ¿no? Dijiste que este estado de agotamiento a veces no afecta solamente a la persona, sino a quienes viven contigo o quienes te rodean. ¿Cuándo empezaste a notar tú que tu esposo estaba pasando por una situación de agotamiento más allá del cansancio normal, y cómo te afectó? Es que no es muy expresivo en cuanto a, o no sé si porque no lo identifica él, ¿no? De que estoy cansado o algo así. Pero pienso que las mujeres y los hombres, entre las diferencias que tenemos, también las mujeres somos más dadas también a expresar nuestros sentimientos con nuestras amigas, o si no es mi amiga, hasta con la persona que tengo a un lado en el micro. O sea, somos más de platicar y de contar, de abrirnos. Y eso tiene que ver con nuestra cultura. No como y es que, exacto, los niños no lloran, los hombres no lloran. Ese es el punto que quería tocar, que yo creo que incluso dentro de la iglesia, como lo aconsejaron a él, como que tú nunca digas que estás cansado, se van pasando esas ideas, pero ve todo lo que genera. O sea, es como taparte la boquita, bloquearte, es como si al ignorarlo no te fuera a pasar, pero pasa y trae consecuencias. Hemos visto tristemente casos de personas, incluso en el ministerio, que se quitan la vida. Sí. Y no todo el que se satura de actividades llega a experimentar esto, pero cuando es algo que nos sobrepasa, sí, ¿no? Cuando la persona no está preparada para eso, sí. Hay personas que
manejan o trabajan bajo presión constante y así es mejor, ¿no? Para ellos. Sí, o sea, es mejor, funcional para ciertas personas. Ajá. Como que hay rangos, ¿no? Como que yo tengo cierta tolerancia al estrés, a lo mejor en un nivel hay personas que tienen ese rango más amplio. Sí, o personas, ¿no? Que digan, yo trabajo mejor bajo presión y ya cuando se acerca la fecha, y lo hago y lo saco, ¿no? Pero cuando hay mucho tiempo, pues no, como no funciona igual. Pero, pues no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal porque pues todo el estrés genera cambios físicos, emocionales, mentales. Todo lo que pensamos se convierte en un sentimiento y eso ya genera algo más, ¿no? Exacto. Para bien o para mal. Y como lo dices ahorita, una persona que está sometida bastante tiempo a este tipo de estrés, es inevitable como que diga, yo solamente soy bien estresado en el trabajo. Pero luego empieza a afectar, a mermar a otras áreas de su vida, el matrimonio, la iglesia, el ministerio, pero... Pues es como la persona que tiene un conflicto en el trabajo, ¿no? Y se enoja y luego llega y en la casa, ¿y por qué estás enojada? Pues porque viene enojada y viene cargando con eso, ¿no? Y no todos sabemos hacer esa separación. Exacto. Como de, esto se queda en el trabajo, esto se queda en casa, esto se queda en... Por esas ideas que se nos fueron inculcando desde chicos con las que tenemos que romper. No sé si nos estamos dando cuenta de esto, es que tenemos que romper con eso porque no trae nada positivo. Pero gracias a Dios que creo que estamos en una generación de transición en la que ya nos estamos dando cuenta qué cosas no están funcionando y no han funcionado y qué cosas tenemos libertad para romper con esos paradigmas y poder también educar y enseñar y aconsejar de una manera diferente. Y entender las consecuencias de precisamente ignorar todo eso. Sí, exacto. Y no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil porque, por ejemplo, nosotros, viendo como la generación de pastores, ¿no? No somos de los pastores más grandes. Ajá. Y aún así, pues él tenía esa mentalidad, ¿no? De inculcada de no digas que estás cansado, no esto, no lo otro, etcétera. Pero hay pastores que son más grandes que nosotros, que muy probablemente todavía tienen ese pensamiento, esa ¿no? enseñanza. Y que están liderando una iglesia y que detrás de ellos vienen más personas que a lo mejor van a recibir un llamado y que van a aprender de esa manera. Entonces es importante que nos actualicemos, ¿no? Así como los doctores, como los psicólogos, como los maestros, los pastores también, ¿no? Debemos de aprovechar las oportunidades que se nos dan para actualizarnos o simplemente para un crecimiento personal, pero ese crecimiento personal no se va a quedar ahí. O sea, si uno se da cuenta de, híjole, sí es cierto, esto no debía de ser así, me causó problemas a mí, pues va a traer todo un cambio en cuanto al ministerio, en cuanto a la forma de ver a las personas, y en tus generaciones, la forma de rendir, así es, etcétera. Y yo creo que Dios no se equivoca al elegir ponernos en esta generación y darnos los recursos que tenemos, las herramientas que tenemos. Entonces, ¿por qué no usarlas? Si ya Dios nos diseñó para estar en esta época, incluso coincidir con ciertos grupos de personas, bueno, hay un propósito ahí. Y si tenemos este recurso a mano, más conocimiento, más descubrimientos de cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, las herramientas que podemos utilizar para buscar esa sanidad, esa estabilización, ¿por qué no usarlas? Porque todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y Él no se equivoca al darnos estos recursos, estas herramientas, testimonios. Entonces hagámoslo incluso para gloria de Dios, todo este proceso de sanidad, de testimonio, pues para que la gloria de Dios sea manifestada y podamos decirles a otras generaciones, sí se puede salir adelante, Dios te puede sanar, puedes pedir ayuda y no estás solo. Quiero como aclarar esto, ¿no? Nos cansamos en el ministerio, no del ministerio. Amén. Sí. En nuestro quehacer. Y en lo que a mí respecta, también en un mundo de ocupaciones. Entonces era construcción, era el negocio, era la iglesia, pero referente a la iglesia, a veces nosotros no entendemos que cada persona lleva su proceso y queremos nosotros llevar a la gente como
como de una manera mecánica en su caminar cristiano y no dinámica de él con el Espíritu Santo, él con Dios, ¿verdad? Entonces, a veces como ministros, como pastores, nos agotamos mucho por hacer que la gente camine y crezca, ¿sí? Entonces, nos cansamos muchas veces por imponerle inclusive una vida devocional a la gente. Entonces, yo vuelvo y lo digo, no, he aprendido a soltar y a dejar que la gente lleve su proceso de crecimiento con Dios y con el Espíritu Santo, ¿no? Y eso en lo ministerial actualmente me ha ido ayudando. Perdón. Keren, tú tienes una formación profesional en la salud mental. ¿Fue para ti difícil saber que en esta ocasión no era un paciente, sino tu esposo el que estaba pasando por una situación así? ¿Cómo pudiste manejarlo? ¿Qué fue lo que experimentaste y cómo fue tu acompañamiento hacia él? Creo que no fue difícil porque había más personas alrededor también de él. O sea, no estábamos solos, ¿sí? Me explico, no estábamos solos. Él tiene sus amigos pastores con quien pues disfruta platicar, disfruta hablar. Es muy distinto a, por ejemplo, a cuando mencionábamos, ¿no? Que él mencionaba que ha tenido como 3 episodios así, ¿no? Y el primero pues no fue igual a como se vive ahora, porque él pues no tenía esa libertad, ¿no? Que ahora tiene, y porque aprendió a tenerla o a fomentar esas amistades de confianza y de poder decir cómo me siento, cómo estoy, etcétera, ¿no? Y mi parte de ayuda, ¿no? En eso fue como de estar insistiendo en vamos a checar, vamos a hacer esto, vamos para acá, y él no, es como muchos hombres, yo creo, no, ya no estoy medicando con eso y ya se me va a pasar, y en la noche, ay, no puedo dormir, ay, no, pues vamos a sacar una cita, no, se me va a pasar, es por el café, cosas así. Y no, pues ahí vamos, ¿no? Al otorrino, al neurólogo, al cardiólogo, con el fisioterapeuta. ¿Te llegaste a sentir cansada en ese proceso? No. Sí. Pastor, un mensaje que quiera darle a la gente que esté pasando por alguna situación similar, a algunos líderes o pastores tal vez que estén pasando por un estado de agotamiento y que tal vez se sienten culpables o que se resistan a pedir ayuda o incluso a reconocer que están en este estado. ¿Qué podría usted aconsejarles de acuerdo también a la palabra de Dios? Ajá, a mí me impacta mucho la vida de Elías, y después de la batalla que tuvo, la lucha, la prueba difícil, dura que tuvo. Nosotros vivimos pruebas en el ámbito también, principalmente inclusive en el espiritual, ¿no? Sí. Entonces hay que entender eso, ¿no? La diversidad de áreas en las que nosotros nos agotamos y buscar equilibrar. El asunto aquí es que tenemos que continuar. Entonces, cuando yo pienso en Elías se va, Dios pone una sombra, se duerme, descansa, después se levanta, Dios lo alimenta, se vuelve a dormir, lo vuelven a alimentar. Entonces, en muchas ocasiones lo más espiritual que podemos hacer es descansar. Así es. Pararte tantito, párate, descansa. Entonces mi esposa y yo hemos aprendido a gastar en nosotros como familia. Sí, es mi lugar, para mí, mi lugar de desahogo, de descanso, es mi pueblo, ¿no? Entonces yo le digo a ella, oye, entiéndeme en eso. Yo quiero estar en mi pueblo, yo quiero estar. Sí. Y a ella le encanta estar en mi pueblo. Primero no pueblo. desistía porque era un pueblo bicicleta. Ay, pero qué hermoso pueblo. Sí, yo sabe la familia que voy y van de cacería y me tienen igual. Wow. Perdón que no. Lo consienten. Se habla. Entonces, ese es mi lugar, ¿no? Entonces, yo cada año digo, vamos a tomar vamos a nuestro destino, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué aconsejo, no? Número 1 es que tenemos que continuar el llamamiento y la carrera ministerial. Entonces, número 2,
de establecer prioridades. Yo entendí y ahorita entiendo más que mi prioridad es la iglesia de mi casa, mi familia. Sí. ¿Sí? Número 3, saber que la iglesia le pertenece a Cristo. O sea, yo no soy dueño de la iglesia y yo no puedo tener un control en la iglesia. ¿Sí? Tengo que aprender a soltar y creer que Dios es el Señor de la iglesia, Jesús es el Señor de la iglesia, no yo, ¿verdad? A veces nosotros tomamos y asumimos un papel que lo único que hace es tronarnos. Sí. ¿Sí? Es lo único que hace. O sea, ¿por qué asumes un papel que no es tuyo? Tomas un papel que no es tuyo. Las consecuencias tarde o temprano van a llegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues te van a agotar o tronar, ¿verdad? Esa es una expresión que utilizo. Entonces, me encanta cómo Dios nos muestra en la palabra que no hay un hombre de Dios en la Biblia que no haya vivido crisis en su vida ministerial. Hace poco compartí del apóstol Pablo, desde el capítulo 20 de Hechos hasta el final de Hechos, fueron puras pruebas duras hacia el apóstol Pablo. Vivió cárcel, naufragio, abandono, murmuración, calumnias, traición, vivió tantas cuestiones y nosotros como ministros no estamos exentos de eso. Pero a mí me lleva a pensar y a reflexionar, a pesar de todo, a pesar de ello, yo tengo que continuar. Amén. Dios me llamó al ministerio. Amén. Dios nos llamó, pastor, si usted te está pasando una situación en particular, el asunto es que tenemos que seguir. O sea, yo no puedo decir, ay, es que el ministerio me tiene cansado y lo voy a dejar. O sea, ni un pastor llamado puede hacer eso. Por más que a lo mejor pasa por tu mente situaciones y dices tú, bueno, al final del día yo tengo que buscar la manera de continuar y de dar otro paso y avanzar. Tengo 18, mi esposa y yo tenemos 11 años en esta iglesia, pero en lo que a mí respecta, yo ya voy a cumplir casi 18 años en el ministerio pastoral. Estoy joven. No tan joven, pero tengo 39 años. Y yo siempre he dicho, yo me quiero retirar a los 65. Yo lo digo, ¿no? Y se lo digo a mi esposa. Primero desea, yo voy a vivir toda la vida en el ministerio y todo, pero viendo las situaciones y todo, aún así son que 24, 26 años. Digo, bueno, es un mundo, ¿no? El tiempo pasa rápido. Sí. Entonces, ¿cómo me quiero ver yo en un año? ¿Cómo me quiero ver yo en 10 años? En 15 años, no sé. Entonces yo quiero terminar mi carrera con gozo. Eso fue lo que expresó el apóstol Pablo. Por eso yo les dije hace rato, me canso en el ministerio, no del ministerio. O sea, yo amo lo que hago. Claro. Y amo, pero hay ocasiones donde tengo que revitalizarme físicamente para continuar. Ahorita el llamado que hizo es a no soltar el ministerio, continuar. Pero continuar puede implicar hacer una pausa para resetearse, o sea, como para tomar este descanso, esta ayuda, si se está sintiendo así, y eso no significa que va a soltar el ministerio. ¿Pudiera ahondar un poquito más en eso? O sea, ¿cuál es la diferencia entre si voy a continuar en el ministerio, aunque necesite tomar una pausa, para que más o menos quede un poquito claro para ellos? Sí, en ocasiones con el hecho de soltar y aprender a confiar y a depender más del Señor. En ocasiones es eso, en ocasiones sí aconsejo yo, tómate un tiempo con tu familia, vete de vacaciones. Hace poco hablé con un amigo y le dije a mi amigo, vente una temporada para acá. Para poder buscar un equilibrio hay que soltar algunas cosas que solamente traen afán. Nosotros como pastores también fuimos o somos bivocacionales. Sí. Entonces,
una de las cosas que en este tiempo hice tajantemente fue soltar el negocio, ¿no? Soltar otras cuestiones. Entonces, pero hay ocasiones donde sí tenemos que detenernos un poquito en el camino, ¿no? Ujú. Revitalizarnos, o sea, yo digo en un sentido de físicamente, emocionalmente, Espiritualmente, también, claro. y redefinir algunas cuestiones y seguir, ¿no? Eso no significa soltar el llamado. No soltar Exacto. el llamado es irrevocable. Amén. O sea. Y otro consejo que también yo doy es tener círculos de confianza que te permitan ser vulnerable. Eso es bien importante. Amén. El saber que si yo expongo mi situación o mis crisis, el saber que yo los estoy exponiendo en un círculo de confianza, En un lugar seguro. en un lugar seguro. Y si es como la hoguera, ¿no? Es como esa chimenea, es lo que Dios hace cuando nos pone personas a nuestro alrededor. Y el yo ir y expresar con confianza es una válvula de escape Claro. muy especial, ¿no? Entonces, yo en lo personal aconsejo y también lo hago, que trato de ser muy intencional en buscar el acompañamiento para mí. Sí. ¿Sí? Entonces, todos los jueves, el miércoles yo estoy escribiendo, hey, mañana a qué hora nos vemos. Y un día a la semana yo procuro estar con un círculo de amigos. Gloria a Dios. Entonces, y cuando hay situaciones que vivimos en el matrimonio, en la familia, hay cosas que fácilmente las puedo externar y me doy cuenta que todos estamos hombro a hombro lidiando, luchando con realidades de la vida ministerial, ¿no? Y familiar. Entonces es bueno tenerlo, es bueno saberlo. El movimiento pues leyano es muy acompañado, un círculo de confianza, un círculo de apoyo, de soporte. Tener amigos es bien importante. A veces el solo empezar a verbalizar lo que sentimos, ya uno empieza a descansar y es como si empezaras a sanar, aunque va a ser un proceso largo, pero el solamente hecho de contar con alguien que sabes que le puedes contar lo que sientes, ya es como que descansas, ya empieza como ahí tu descanso, tu sanidad en poder encontrar. Si en lo que uno está platicando se escucha. Sí. Y va cayendo uno en cuenta como a veces hasta uno dice, puta, Qué dramática. Sí, como que uno sigue platicando, pero gente que no es tan grande, ¿no? Sí, cierto. A veces lo que me escucha, pero yo no me escucho. Exacto. Hay que grabarnos, yo creo, para escuchar. Ahorita nos vamos a escuchar. Sí, y la retroalimentación es bonita y es importante. Por ahí en psicología hay un término que dicen, busca tu persona vitamina, porque a veces hay personas que con el solo hecho de pasar tiempo con ellas y compartir, y a veces es un tiempo de juego, de compras, de lo que sea, y es como que aligera un poco esa carga, ¿no? Y es bueno contar con esas personas, pero ser muy sabios para elegirlas. Sí, es muy sabios y muy guiados también por el Espíritu Santo. Ese Señor, aquí cómo, Sí, ¿verdad? bueno. Pues muchísimas gracias. Ha sido una plática muy enriquecedora. Gracias por sus testimonios. Nosotros creemos que a través de los testimonios más vidas son edificadas, son bendecidas, incluso se pueden sentir identificadas y darse cuenta que no están solos, que no solamente le pasan las cosas a usted. Hay muchos siervos de Dios, habemos personas que pasamos por procesos, y lo que estamos tratando de hacer en este podcast es decirle, no está mal pedir ayuda, no está mal conocernos, conocer mis límites, mis emociones, mis procesos, tener sabiduría en eso. Siempre lo hemos dicho y lo recalcaremos. La fuente principal de nuestro sostén y nuestra ayuda es Dios, esa es su palabra. No descuide sus disciplinas espirituales, siempre aférrese primeramente su tiempo de devocional con el Señor, su tiempo de oración, de lectura de la palabra, el congregarse. No deje de congregarse, aunque usted se sienta un poquito como que quiere aislarse.
congréguese, seamos obedientes al Espíritu Santo, congreguémonos, llevemos las cargas los unos de los otros, es otro de los consejos que nos da la palabra. Y nos gustaría brevemente terminar con una oración para todas aquellas personas que se encuentran un poco cansaditas, agotadas. Queremos orar por ustedes y bueno, si nos hace el honor de orar, pastor, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra declara, Señor, que tú multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y esto es en un contexto, Señor, de que todos, Señor, todos pasamos momentos de agotamiento, de cansancio. Pero de antemano, gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos alienta. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el buen pastor, nuestro pastor. Gracias porque en este momento, Señor, tú nos recuerdas que tú estás con nosotros, Señor. Nos recuerdas, Padre amado, que tu yugo es fácil, Señor, y ligera tu carga. Nos recuerdas, Señor bendito, que tú estás en control de nuestras vidas, Señor, de nuestro presente, de nuestro futuro. Tu palabra inclusive declara, Señor, que miremos a los lirios del campo, miremos, Señor, a las aves del cielo, miremos, Señor, cómo tú les alimentas, cómo tú, Señor, les sostienes. Padre amado, te pido que tú nos permitas y nos enseñes a depender cada día más y más de ti, Señor. Pero también, Señor, permítenos entender que somos frágiles, que somos vulnerables, que vivimos luchas, pruebas, tentaciones. Y gracias de antemano, Señor, porque tú también nos enseñas cómo buscar solución, cómo buscar, Señor, un refugio, una ayuda en medio de estas situaciones que enfrentamos, Dios. Te pido que tú nos des la valentía, la tenacidad, nos des, Señor amado, también el atrevimiento para tener un círculo, un amigo, alguien, Señor, para poder llevar y compartir, Dios, acerca de nuestro sentimiento, de nuestro cansancio cuando llegara a ser esto, Señor, una realidad de nosotros, Dios. Ayúdanos, pues, Padre. Bendice a nuestros hermanos, nuestros amigos que miran este tiempo, esta plática. Gracias, Señor, por ayudarnos en todo, Dios. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén, amén. Pues muchas gracias, nos despedimos, sigan pendientes de los próximos episodios y compartan esta información que puede traer sanidad, que puede traer esa lucecita para que más personas busquen ayuda. Que Dios les bendiga. Amén. Si ustedes tienen algún comentario, quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirnos y pueden contactarnos también, visitar la iglesia del pastor, ya les la iglesia Peniel en Valle Verde también, si usted vive por ahí cerca, sabemos que ahí puede usted encontrar un refugio en el Señor y pastores que van a acompañarle en cada etapa que usted esté pasando. Pues gracias una vez más por la verdad esta plática sí ha sido muy beneficiosa en lo personal también. Claro, amén. Y pues yo sé que también para las personas que nos miran. Y pues ojalá que podamos después platicar de alguna otro tema, ¿verdad? Algún otro tema que ya sea que nos inviten nuevamente aquí en su casa o que ustedes nos visiten también a nosotras, ¿verdad? Así es. Pues Dios les bendiga y Dios les bendiga también a todos ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Les animamos para que compartan este podcast con sus amigos, con sus familiares, con alguna persona que ustedes sepan que va a ser de bendición para su vida, que esté pasando por un proceso similar, o si tú mismo estás pasando por esta parte, alguna situación similar en tu vida, que sea de bendición. Compartan. Aquí abajo van a aparecer las redes sociales donde vamos a estar proyectando este ministerio, porque nosotros lo vemos así como un ministerio donde podemos servir a Dios y edificar a la iglesia. Así que pueden compartir, suscribirse a este canal de YouTube y comentar, hagan sus preguntas, sugieran temas. Va a ser muy interesante para nosotros conocer las inquietudes, las necesidades del cuerpo de Cristo acerca de estos temas. Así que pueden darle like, compartir y suscribirse. Activen la campanita.